están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy con la novedad de que mis micrófonos se descompusieron. No sé por qué motivo se descompusieron mis micrófonos. Entonces, pues, como en esta casa hay bastante eco, ¿dónde voy a poner este celular? No me había preguntado eso. Tomé la decisión de poner el celular de Zoe como si fuese un micrófono, porque si no, no voy a poder platicar con ustedes porque hay bastante ruido alrededor. O sea, hay ruido en las ventanas que están haciendo ruido. Hay ruido de la gente que está pasando, de carros que están pasando y pues bueno. Esta vez les traigo una historia, una story time que creo yo es necesario que yo les contara para que de aquí en adelante, pues siento yo que ustedes y yo ya somos una familia. Incluso ayer estaba platicando con las que me miran en los en vivos y les estaba diciendo que yo creo que el yo contarles esto, el yo abrirles mi corazón y contarles esta parte de mi vida hace que nos unamos más porque ustedes ya son parte de mi familia y ya tengo yo creo fácil como un año que mi osito me decía: Osa, cuéntale story time de cómo falleció tu mamá, y regularmente siempre tomaba la decisión de no, porque sentía que era algo muy mío y muy personal, pero ahora en esta ocasión siento que ustedes ya son parte de mi vida y que pues estoy muy feliz de tenerlos y de que me vean y de que me quieran y de que yo también los quiero. Y yo dije, creo que es un buen momento, creo que es un buen día. ¿Y por qué me quise poner detrás de este árbol? Porque todo comienza en una Navidad. Y pues sí, efectivamente hoy les voy a contar la historia de cómo fue que murió mi mamá. Pero pues todo va a comenzar en una Navidad para que entiendan el por qué yo por muchos años dejé de querer la Navidad. Y fue porque mi mamá murió 2 días después de Navidad. Ayer fue su aniversario luctuoso, ayer cumplió 26 años de que murió mi mamá. Siento que ya es algo con lo que ya aprendí a vivir. Creo que el perder a una madre nunca se supera porque todavía digo, ay, si mi mamá estuviera esto, si mi mamá estuviera lo otro. Pero tengo muchas cosas y muchos recuerdos. Mi papá yo creo que fue como algo fundamental en mi vida para que yo pensara como pienso. Y es que siempre tuve un papá demasiado amoroso, muy acercado a Dios, que siempre me daba palabras que se me quedaron en mi pecho. Ahorita les voy a contar una de esas palabras que mi papá me dijo. Todo comenzó literal 2 días después de Navidad y eso fue una de las cosas por las que yo dejé de querer la Navidad por muchos años. Yo creo que yo la Navidad la empecé a querer cuando Zoe tenía como unos 4 años, 5 años, y hasta hace poco le agarré más amor, o sea, porque ya la empezaba a querer pero de lejitos. Bueno, ahora sí, después de haberles dado todo este contexto, me voy a remontar al año 1996, que fue en el año en el que mi mamá murió. En ese año yo tenía solamente 8 años, Chami tenía 6 y Roberto tenía 1 año y meses. Éramos una familia muy unida. Yo creo que como somos con mi osito, nunca recuerdo haber visto a mis papás pelear. Si acaso una ocasión que se enojaron por algo tonto como, ay, que un regalo para mis papás. No, pero para mis papás no hubo. Fue algo muy tonto, pero nunca yo recuerdo haberlos visto pelear. Y yo vivía muy feliz, o sea, yo vivía una infancia muy feliz. Mi mamá estaba embarazada de la que iba a ser mi 4ª hermana y creo que mi mamá tenía 6 meses de embarazo. Yo tengo recuerdos de esas fechas, o sea, muy exactos, muy precisos, porque yo era una niña muy inteligente que aunque tuviera 8 años, yo me sentía grande, yo me sentía una mujer grande, ¿ok? Entonces por eso tengo muchos recuerdos. Me acuerdo que ese día en la noche, o sea, un día antes en la noche, mi mamá fue y se despidió de nosotros porque ella al siguiente día iba a ir a surtir ropa. Nosotros teníamos una tienda de ropa, bueno, mis papás, en el centro de aquí de Jiquilpan, en el centro. Y en esa tienda de ropa pues se vendía ropa de niños, de adultos y era temporada buena. Entonces mis papás habían vendido bastante para Navidad. Y recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes qué, flaco?
yo creo que yo me voy a ir sola con otro primo y con otra tía a surtir. Ya lo habían hecho antes. Y tú te quedas en la tienda, tú cuidas a los niños y todo bien, ¿verdad? Recuerdo que ese día en la noche mi mamá llegó y se despidió de nosotros. Como siempre, nos dio un beso de buenas noches y ya. Yo me acuerdo que en la madrugada, eso Chami ya me va a decir si sí o si no, mi mamá fue y nos dio un beso, así como de, ya me voy, un besito, ¿verdad? Porque mi mamá se iba como a las 4 de la mañana. En esta ocasión le tocaba ir a surtir ropa a Moroleón, que pues está como yendo para Morelia y está como a 4 horas de aquí, no estoy muy segura la verdad. Entonces amaneció el día para nosotros, obviamente para ella había amanecido más temprano, y recuerdo que cuando bajamos a la cocina, porque la casa era de 2 pisos, mi mamá había dejado notas por toda la casa. Había dejado notas de: mi hijo, aquí te dejo en el refrigerador, cuídame a los niños, no me los dejes salir, que coman bien, que no vayan a andar de callejeros. Y luego pasaba, por ejemplo, caminabas poquito en la cocina y veías otro letrero que decía: aquí están los biberones de Roberto, caliéntaselos así y así. Como mi mamá era muy perfecta para hacer sus cosas, entonces pues todo estaba así como literal, nos había dejado como una guía para el día, ¿verdad? Recuerdo que mi papá pues nos dio de desayunar y nos fuimos a la tienda. Aquí es cuando vienen los ruidos. Nos fuimos a la tienda y cuando llegamos a la tienda estaba aquí una tía que venía de Estados Unidos con mis primos, que incluso mi tía había querido ir con mi mamá al viaje, pero mi mamá le dijo: no, comadre, quédate porque tú también estás embarazada y tú tienes más tiempo de embarazo, se te va a hacer pesado. El caso es que mi mamá convenció a mi tía que no fuera, ¿verdad? Iba otra tía y iba mi primo, como les digo. Entonces llegamos a la tienda, era temprano. Llegamos y mi papá estaba sacando la ropa aún. Llega mi tía con mis primos, estábamos platicando que van a hacer paño nuevo, ya saben, las pláticas normales. Y yo me acuerdo que llegó otra tía, hermana de mi papá. Llegó mi tía, ella llegó llorando, pero así como... Pero mi tía no podía hablar. Entonces llega y mi papá y mi otra tía, o sea, mi papá y su hermana, empiezan a tratar de adivinar lo que mi tía quería decir. Y le dicen: ¿qué pasó, Raquel? Y mi tía nomás le hacía... Y luego, a ver, Migue, y mi tía movía la cabeza. Migue es mi primo que iba con mi mamá. Entonces le dice: Migue, sí, ok. Y luego, ¿qué pasó? Y ya como puede, dice: tuvieron un accidente. Y yo me recuerdo que yo estaba con un primo hacia una esquina y yo le dije: algo le pasó a mi mamá, porque mi mamá iba manejando y está diciendo mi tía Raquel que tuvieron un accidente. Y yo me acuerdo que mi papá le dijo: no te preocupes, cálmate, todo va a estar bien, vas a ver que solamente va a ser un rasguño. Y me acuerdo que cerraron la tienda, nos mandaron a nosotros a casa de mi abuelita y se fueron ellos para Moroleón, ¿ok? Yo les voy a contar mi parte de mi historia, o sea, voy a poner aquí un paréntesis, de lo que yo viví y cómo fue que yo me enteré. Si quieren saber la historia como más precisa de cómo fue todo y así, mi papá una vez la contó en su canal. Entonces mi papá la sabe la historia más profunda, pero yo les voy a contar mi parte de lo que yo viví siendo una niña de 8 años, ¿ok? Entonces me acuerdo que nos mandaron a casa de mi abuelita. Todas mis tías se fueron y nos dejaron solamente con mi abuelita. Y yo la verdad no me gustaba casi ir a casa de mi abuelita porque yo sentía que mi abuelita era muy regañona. Creo que más bien su forma de hablar era muy recia, que ahora creo que yo adopté su forma de hablar y soy muy recia, pero en ese momento pues la verdad no me gustaba mucho estar ahí. Entonces recuerdo que llegamos, yo escuchaba que todos hablaban y decían: es que Hilda no aparece. Mi mamá se llamaba Hilda. Y en mi mente de niña, a mí se me ocurría que mi mamá no aparecía porque ella había perdido la memoria y había divagado por el pueblo. O sea, era lo que yo imaginaba, pero yo decía: mi mamá está viva, mi mamá está bien. Entonces yo recuerdo que pasaban las horas y ya no nos decían nada, ya no nos decían absolutamente nada y nos ponían a orar, nos decían: pónganse a orar, y llegaban primos, tíos y decían: es que Hilda no aparece. Eso era lo único que decían. Pero aquí voy a abrir un paréntesis de cómo no aparecía. Lo que pasa es que cuando mi mamá se fue a un barranco, ella iba manejando. Entonces, todos los demás acompañantes, que era mi tía con su bebé de 3 meses y mi primo, salieron volando del carro, o sea, salieron volando del vehículo. O sea, raro, pero así fue. Ella era la única que tenía el cinturón puesto, entonces ella fue la única que se quedó dentro del vehículo cuando se fue al barranco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Se llevan a las personas vivas a los hospitales, pero a las personas
muertas se las llevaban a una CEMEFO. Entonces, cada que ellos decían, Hilda no aparece, ya sabían que mi mamá estaba muerta, solo que no me lo querían decir a mí y era como un código de decir, no aparece, pero no aparecía su cuerpo, ¿ok? Se la llevaron a un CEMEFO que estaba, pues, no sé, o sea, porque fue hacia Morelia, entonces como en otro pueblo, en otro estado, pero no estaba como en el centro de Moroleón ni en el centro de Morelia. Entonces, ya que me cuentan mis primos y mis tíos como las historias, entiendo muchas cosas que en ese momento mi mente de niña no entendía, pero yo creía que mi mamá no aparecía porque andaba perdida sin mente, ¿ok? Ese era mi pensamiento. Seguimos hasta el punto donde íbamos. Entonces se hace de noche y yo empecé a dar lata. Yo me acuerdo que Chami estaba muy chiquito, estaba como de la edad de Sara, entonces creo que de repente pues a uno de más chiquito como que se le va el rollo, o también creo que tiene que ver mucho la forma de ser. Yo en lo personal creo que Zoe heredó mi forma de ser y es muy preocupona, y yo me recuerdo que yo preguntaba cada rato, ¿a qué horas voy a ver a mi mamá? ¿Cuándo me van a llevar a verla? ¿Por qué no me llevan a Morelia a verla? ¿Por qué no me llevan a Moroleón a verla? ¿Por qué no me explican qué está pasando con mi mamá? Y obviamente me ignoraban porque era una niña y pues estoy de acuerdo que era lo correcto, pero mi mente no lo entendía. Entonces yo me acuerdo que ya como a eso de las 6 de la tarde llegó un primo con su esposa y sus hijos, más o menos de nuestra edad. O sea, yo creo que un niño era de la edad de Chami, otro era de mi edad, pero eran puros hombres. Y entonces yo, toda una mamá, recuerdo que yo, porque no estaban mis tías, solamente estaba mi abuelita, yo recuerdo que yo hice un biberón, o sea, yo hice un vaso con agua caliente y me llevé como la fórmula, una pañalera, y yo me llevé a Roberto porque Roberto era mi bebé, ¿verdad? O sea, Roberto estaba chiquito, Roberto tenía 1 año y yo me llevé a Roberto a la casa del primo. Cuando estábamos en casa de mi primo, obviamente ellos ya sabían, y yo creo que esto ha sido lo que a mí personalmente como niña me pudo haber dolido más, porque yo sé que lo hicieron con una buena intención, pero en ese momento ellos me mintieron para tal vez que yo durmiera a gusto, quiero pensar eso, porque yo hacía muchas preguntas. Entonces yo llegué y dije, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿A qué horas voy a ver a mi mamá? Y yo me acuerdo que la esposa de mi primo, muy linda, era muy amable, bueno, es muy amable, pero tengo mucho que no la veo, me dijo, ay, mira, ya hablamos con tu papá, lo que pasa es que no encontraban a tu mamá porque la tenían en otro hospital. Como tu mamá estaba embarazada, me dijo así, estaba embarazada, porque tu mamá perdió al bebé, no la encontraban, pero tu mamá está bien y ya mañana la van a traer. Entonces imagínense la mente de una niña que le digan, tu mamá está bien, mañana la van a traer, no te preocupes. Ok, pues obviamente yo dije, uy, qué padre, pues ya la hice, ¿verdad? Mi mamá está viva, está bien. No se me olvida, o sea, algo que tengo bien clavado en mi cabeza. Chami de repente empezaba a decir como, ¿dónde está mi mamá? ¿A qué horas va a llegar mi mamá? Porque se acercaba la noche, ¿verdad? Y ustedes saben que los niños pues empezamos a extrañar a los papás, bueno, cuando yo fui niña, cuando se va a hacer más de noche. Entonces pues mi prima nos contó esa historia y nos dormimos felices. Y recuerdo que Roberto en el lapso de todo el día decía, allá, 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 con su manita, allá, allá, buscando a su mamá, ¿verdad? Y pues ya se llega el siguiente día. Me acuerdo también que en la madrugada yo me levanté a hacerle un biberón a Roberto. Y me acuerdo que mi prima, dormimos al lado de la esposa de mi primo. Ella estaba amamantando un bebé. Yo recuerdo que estaba amamantando un bebé. Y me acuerdo que me dijo, eres una niña muy valiente porque estás cuidando a tu hermanito de 1 año tú sola. Y yo me levanté en la madrugada, yo le hice el biberón a Roberto y recuerdo que cuando le di el biberón en la madrugada, Roberto hizo así como, mamá. Y yo dije, ay, pobrecito, pues obviamente extrañaba a su mamá, era un bebé que estaba todo el día con su mamá. Yo era una niña de 8 años que estaba todo el día con mi mamá. Chami era un niño de 6 años que estaba todo el día con su mamá. Entonces, pues ya. Obviamente todos ya sabían lo que había pasado, excepto nosotros. Llega mi papá en la mañana y les prometo que esa mirada de mi papá, yo creo que nunca la voy a olvidar. Llegó mi papá en la mañana y yo me asomé por la ventana de la casa de mi primo y le dije, ¿y mi mamá? Y mi papá agachó la cabeza. Pero en ese momento, pues no sé, o sea, no se me ocurrió porque me habían contado la historia de tu mamá está viva, tu mamá está bien y pues solamente perdiste a tu hermana, pero tu mamá sigue ahí, ¿verdad? Entonces recuerdo que llegó mi papá, se metió, nos sentó a Chami en una pierna y a mí en otra pierna. Empezó contando por mi primo y por mi tía. Me dijo, tu tía, gracias a Dios está muy bien, solo se quebró un pie. Tu prima, pues,
sí se dio un golpe fuerte en la cabeza, pero va a estar bien. Tu primo está un poco grave, está en coma, tuvo varios golpes en la cabeza. Entonces yo dije, mi mente no dejaba de pensar, o sea, mi mente no dejaba de pensar. Yo dije en mi mente, mi papá está dejando a mi mamá al final porque nos va a decir tu mamá está bien y ya nos vamos a ir a verla. O sea, es que obviamente una mente de alguien que le miente, pues es lo que va a pensar. Entonces recuerdo que me dice, ¿y tu mamá se nos adelantó? Y cuando dijo se nos adelantó, pues mi mente seguía pensando, pues ya está bien, ya la dieron de alta, y se nos murió. Cuando mi papá dijo esa palabra, yo me acuerdo que yo me solté llorando, y Chami era un niño chiquito, agachó su cabeza así, se quedó pensando y dijo, no voy a llorar porque mi mamá me dijo que si un día ella se moría, se iba a ir al cielo, entonces no tengo por qué llorar. Y ahorita les voy a contar un poquito del por qué mi mamá siempre hablaba mucho como sobre si algún día me muero y así, ¿ok? Bueno, ahorita les cuento eso. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar, a gritar, a decir por qué me mintieron, porque como les dije, yo era una niña muy inteligente, o sea, yo era una niña que no me hacían tonta tan fácil, pues, y pues me habían hecho tonta en ese momento, entonces me sentía como desilusionada de haberme creído una historia. Mejor no me hubieran dicho nada, y yo sé que lo hicieron con una buena intención, pero obviamente pues me dolió el haberme enterado creyendo yo que todo estaba bien. Entonces me acuerdo que nos fuimos a casa de mi abuelita, estábamos con primos. Para ese entonces, mi papá, después ya supe la historia, él había llegado en la noche porque ellos supieron desde el primer momento que mi mamá falleció. Y como les dije, cuando no la encontraban era porque no encontraban su cuerpo, ¿verdad? Porque no encontraban el cuerpo de la mujer embarazada, porque pues eso era lo que ellos decían. O la mujer embarazada murió, eso era lo único que decían. Yo recuerdo que pasó todo el día, mis tías estaban tristes, llorando, escuchaba que decían que la vamos a cambiar, me imagino pues le iban a poner ropa a mi mamá a su cuerpo. Y se llegó la noche y a mi mamá la velaron en Ojo de Rana, que es de donde son mi familia de mi mamá, mis abuelitos. Y yo me acuerdo que yo la quería ver porque mi mente de niña seguía pensando que esa no era mi mamá y que mi mamá estaba perdida como en las telenovelas, sin mente, por ahí en alguna plaza perdida, en algún pueblo. Esa era mi mente. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, yo la quiero ver. Mi papá me dijo, no, Tali, no te voy a dejar que la veas porque tu mamá no se parece. Tu mamá, por los golpes, está muy hinchada, por el tiempo que estuvo tal vez en una CEMEFO, no tengo idea por qué, no se parece absolutamente nada. Dijo, tu mamá está irreconocible y yo quiero que tú la recuerdes como ella era. Por aquí les voy a poner unas fotos de mi mamá. Mi mamá era muy bonita, o sea, era yo creo idéntica a Roberto, de su carita muy delgadita, era muy flaquita. Entonces, mis tías con el paso de los años me contaban que no era ella, o sea, que literal un tío tuvo que destaparla y agarrarle una pierna para buscarle un lunar para ver si sí era ella, porque pues mi mamá estaba deformada por los golpes. O sea, yo creo que lo más duro que yo pude haber vivido en mi vida, en mi niñez. Y ahora sí voy a retomar lo que les quiero contar que me dijo mi papá, que les digo que fue una de las cosas que ahorita yo les puedo contar esta historia y me vean tranquila, pero pues si están de acuerdo fue hace 26 años cuando yo perdí a mi mamá. Y yo era una niña de 8, entonces he madurado en todo este tiempo y he podido como sanar eso. He tenido lapsos en los que me vuelvo a sentir triste porque digo, ay, si tuviera una mamá esto, si mi mamá estuviera aquí lo otro. Pero he tenido lapsos en los que entiendo pues que así es la vida y que todos vamos para allá, unos de una manera, otros de otra. Cuando yo era niña, yo pienso como entre 8 y 9, después de que mi mamá falleció, mi papá pasaban los días y le decía, es que yo no creo que no voy a volver a ver a mi mamá. Es que yo no creo que no voy a volver a ver a mi mamá. Y mi papá me decía, un día lo vas a superar. Y yo me acuerdo que mi papá me agarró mi cicatriz que tengo aquí en mi mano. ¿Se acuerdan de mi cicatriz de cuando me quemé con la plancha cuando era niña? Y me preguntó, ¿te duele la cicatriz? ¿Te duele si te toco? Y yo le dije, no me duele. Me dijo, ok, cuando pasen los años, la herida de haber perdido a tu mamá se va a convertir en una cicatriz. Solo va a quedar el recuerdo, pero ya no te va a doler. Entonces creo que eso ha pasado. Como les digo, ya lo superé, ya soy madre, ahora la entiendo mucho más y quisiera que ella estuviera aquí para yo decirle, ay mamá, te entiendo cuando esto.
ay mamá, te entiendo cuando lo otro. Entonces pues sí la extraño demasiado, tengo bastantes recuerdos de mi mamá, o sea, les podría contar infinidad de historias de mi mamá. Yo creo que fue la mamá más amorosa, pero es algo con lo que ya aprendí a vivir. Y pues bueno, entrando un poquito en cómo fue el accidente, esta sí es parte de la historia de mi papá, pero pues se los voy a contar igual para que entiendan qué fue lo que pasó. Mi mamá iba manejando. Era un carro que acabábamos de comprar, era un Camaro. Iba manejando el carro, iba platicando con mi primo y con mi tía. Incluso dice mi tía que iban platicando, me acuerdo que mi tía me dijo que iban platicando de mí, que iban diciendo mi mamá de, ay, no sé qué hacer con Talía, está muy rebelde, es muy contestona. O sea, no era como que, uy, la gran cosa, pero yo sentí bonito que mi tía me contara como, oh, iban diciendo que, ay, ¿qué voy a hacer con Talía? Mi niña es muy, muy contestona. Sé que no es algo bueno, pero pues a lo mejor mi tía me lo dijo para que yo me sintiera bien, pero esa es la historia que mi tía me contó. Y dice que no sabe en qué momento de repente todo se nubló y mi tía, que fue la que estuvo consciente, apareció en la carretera tirada y se despertó porque escuchó llorar a su hija de 3 meses y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pidió ayuda, habló por teléfono. Y fue como mi tía se enteró de lo que había pasado. Entonces mi mamá iba manejando en la autopista. Incluso mi mamá creo que acababa de pagar la autopista. Esa parte de la historia no me la sabía yo. Yo la descubrí en el video de mi papá. Parece ser que el sol de la mañana te llega de una manera en la que te arrullas, en la que te da sueño. Entonces yo me imagino que los demás, mi primo y mi tía, se han de haber quedado dormidos, pues de esas veces que cabeceas. Y pues mi mamá estaba embarazada. Entonces me imagino que le dio sueño y cabeció, y pues fue por eso que el carro se le movió pues, y se fue al barranco. Había versiones porque salió hasta en los periódicos, o sea, fue una historia algo que salió hasta en los periódicos, que decían que se le había ponchado una llanta, pero pues mi papá revisó las llantas y creo que eso fue mentira, o la llanta se ponchó en la caída, algo así, pero en sí fue porque se quedó dormida. Hay más historia, hay más anécdota que me fueron contando mis tías, pero solo les quiero contar como la parte de cómo murió, de qué día murió y así. Cuando pasó todo esto, como les dije, todo eso me lo contó una de mis tías, llegaron al hospital y pues preguntaron dónde está Hilda. Y ya el doctor dijo, la mujer embarazada o ella falleció, se la llevaron para otro lado. Entonces, pues básicamente mi mamá falleció al instante de que se volcó el carro. Y pues mi primo y mi tía se salvaron por no haber tenido el cinturón, o sea, irónicamente. Y yo creo que por muchos años, por eso tengo luego esa rebeldía de no ponerme el cinturón. Que yo sé que ahora, como dice Roberto siempre me dice, ya cambió todo, ya los cinturones son más seguros. Igual, me queda claro que Dios tiene el tiempo para cada persona. Efectivamente, ese era su tiempo de ella, aunque en ese momento yo no lo entendía. Y pues bueno, ya para terminar esta historia de el por qué no me gustaban las navidades, fue porque esa Navidad, antes de que mi mamá falleciera, yo le había comprado un regalo a mi mamá, porque yo efectivamente era una niña contestona, era una niña de que de repente pues renegaba o alegaba cuando me mandaban a hacer algo. Entonces recuerdo que yo ahorré dinero y yo le dije a mi papá, le quiero comprar un regalo a mi mamá. No me acuerdo qué era, no me acuerdo si era una taza, no me acuerdo si era una taza con dulces, sí, como un tipo bolo o aguinaldo, como lo conozcas tú, era una tacita así. Y yo me acuerdo que esa Navidad nos tocó pasarla en el rancho con mis abuelitos. Entonces, cuando nos fuimos al rancho, a mí se me olvidó llevarme el regalo para yo pedirle perdón a mi mamá, porque mi mamá andaba como seria conmigo, pues porque yo la hacía enojar, ¿verdad? Entonces nunca me llevé el regalo, nunca le dije que le había comprado un regalo porque yo se lo quería dar personalmente. Ya después pasó el 25, luego el 26, no sé por qué motivo no se lo di, y mi mamá se fue a comprar la ropa el 27. Entonces pues ya no pude nunca entregarle el regalo. No recuerdo qué hice con ese regalo, pero por muchos años fue de la razón y el motivo por la cual no me gustaba la Navidad, porque pues me traía muchos recuerdos tristes. Y como les digo, quería contarles esto pues para que conocieran una parte de nosotros, de nuestra historia, del por qué crecimos sin mi mamá, y pues esta fue la razón. Entonces esta historia simplemente fue para abrirles mi corazón, para que de aquí en adelante pues sepan más de nosotros y entiendan muchas cosas. Por ejemplo, como eso de que me han dicho en los en vivos, siento como que siempre hablas como que estás enojada. Creo que fue porque me crié con mi abuelita y mi abuelita pues era su manera de hablarnos, pero sé que nos amaba, sé que mi abuelita nos amaba mucho y era su manera de hablar así como de
pónteme a barrer, como ese tipo de cosas. Entonces, pues, he ahí la historia, pues no tengo más que decirles. En esta ocasión no te voy a decir si te gustó este video, porque pues tal vez sea un video pues un poco triste, pero pues esto es lo que hay en este día, así que pues sería todo por este video. Te quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.